Mi nombre es Roberto Rincón y yo el trimestre pasado fui el preparador designado del curso de Matemáticas 3 del curso de Álgebra Lineal. Y ahora, mientras yo estaba dando ese curso, logré aprobar el curso de Matemáticas 4. Entonces, como para tener los conocimientos frescos, estoy ahora dando las prepas correspondientes. Primero que todo, el curso de Matemáticas 4, para las personas que están viendo este curso por primera vez y que lo están viendo seguido justamente después del curso de Matemáticas 3, es un curso bastante peculiar. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que ustedes vieron Matemáticas 1 y Matemáticas 2 y Matemáticas 3 de alguna manera como que rompió un poco el ritmo que capaz que ustedes llevaban, porque Matemáticas 3 se estudia muy diferente que como se estudia Matemáticas 1 y Matemáticas 2. Y ahora Matemáticas 4 también rompe un poco con el ritmo que ustedes ya llevan de Matemáticas 3. ¿Por qué? Porque Matemáticas 4 es un curso que tiene muy poquita teoría. Prácticamente que nula la teoría que hay en este curso. Matemáticas 4 es un curso que es netamente práctico. O sea que ustedes, por ejemplo, en Matemáticas 3 ustedes podían presentar un parcial de Matemáticas 3 solamente fumándose el Grossman, por ejemplo. Ustedes podían presentar un parcial de Matemáticas 3 y sacar una buena nota solamente teniendo la teoría bien clara y bien entendida. Eh, Mientras que este curso no es tanto así. Ustedes no van a tener ese respaldo de la teoría. Ustedes tienen que ejercitarse mucho. Es un curso que no lleva mucho tiempo al momento de estudiar, pero ese tiempo de estudio o sea, ese tiempo que ustedes no van a gastar estudiando, aprendiéndose teoremas y teoría, por favor inviértanlo practicando, ¿ok? Porque es un curso muy práctico y a medida que ustedes van practicando, a medida que ustedes van haciendo series, sobre todo, eh, se van a dar cuenta que cada vez es más sencillo, sobre todo con las series. Esperen, alguien escribió por Telegram. ¿Chequear? Ok, alguien se unió al grupo. Pero, sobre todo el tema de series, para muchas personas, o lo que yo he visto es que el tema de series, en líneas generales, es un tema que a mucha gente se le complica. Y mi teoría es que no practican de una manera eficiente. Quién sabe, hacen 100 ejercicios, pero son 100 ejercicios que son exactamente iguales. Entonces, cuando se ven confrontados con un ejercicio que es un poco diferente, no, no saben cómo resolverlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tips que yo les puedo dar para estudiar este curso y estudiarlo de manera efectiva? Uno, estudiar con variedad. Por eso les digo que es importante que utilicen las guías, las clases que mandan el profesor Cabello y el profesor Adames. Porque los profesores, el profesor Cabello y el profesor Adames, hacen el parcial basándose en el nivel de la guía. O sea que si ustedes hacen ejercicios de la guía, ese va a ser más o menos el nivel de dificultad que va a tener el parcial. ¿Ok? Y la guía está surtida y tiene ejercicios muy variados de todo tipo. Tanto los ejercicios resueltos como los ejercicios propuestos. ¿Ok? Los ejercicios propuestos tienen respuestas. Cuando lleguemos a la parte de ecuaciones diferenciales, especialmente segundo parcial, se van a dar cuenta que en la guía hay muchos errores, ¿ok? Sobre todo en las respuestas de las ecuaciones diferenciales. ¿Aló? ¿Alguien quería decir algo? Ah, ok. Bueno, en la guía hay muchos errores en la parte de ecuaciones diferenciales cuando se trata de las respuestas, ¿ok? Hay ecuaciones que están ahí en la guía que no tienen respuesta, que no se pueden hacer de manera analítica como nosotros las hacemos. Y para eso yo por el grupo les voy a mandar una página que a mí me ayuda mucho, que se llama, es una calculadora de ecuaciones diferenciales. Ustedes meten la ecuación diferencial ahí y eso les da paso por paso qué es lo que ustedes deben hacer y les da la respuesta, ¿ok? Entonces, por esa parte, esos son como los tips. Quería preguntarles si alguno de ustedes tenía alguna duda, pregunta o inquietud con respecto al curso, de qué va, cómo es el ritmo, etcétera, etcétera, antes de comenzar. Si no tienen ninguna duda, pregunta o inquietud, ustedes, para los que son nuevos, que no han tenido mis prepas el trimestre pasado, siempre que
cuando esté todo bien, manden como una reacción, por ejemplo, no sé, un corazoncito o lo que sea, como para que me hagan saber sin tener que alzar la voz, que todo está claro. Acá alguien levantó la mano. Cuéntame. Ah, yo, Roberto, hola, Henry. Te iba a preguntar, al final ya estipulaste un horario específico sobre las prepas. Es que no estuve pendiente ahorita del grupo. Ok, O por ahora fíjate. no me lo de. El horario de las prepas todavía no está completamente estipulado. ¿Por qué? Porque la idea que yo tengo para las prepas, como esta prepa es gratuita, pero ya las próximas prepas con grupos grandes es $1.5. La idea es que sean grupos grandes de manera que la tarifa se divida y todos paguen, o sea, que en vez de estar pagando $5 por persona, paguen la tarifa mínima que es 1.5. Entonces, ¿cuál es la dificultad de todo esto? Que hay que encontrar un horario en el que todos, o en que por lo menos la mayoría, se puedan conectar y puedan disfrutar de las prepas al máximo, ¿no? Entonces, yo en el grupo les mandé mi horario de clases, de manera que ustedes pudieran ver cuáles son los huecos que tengo disponibles o los bloques que tengo disponibles para poder darles las clases, ¿ok? De cualquier manera, también les mandé la propuesta. Yo estoy dispuesto a dar las prepas en caso de que ustedes quieran, no sé qué les parezca, los fines de semana. ¿Por qué? Porque los fines de semana, por lo menos en la mañana, yo no tengo ningún compromiso así en particular. Algunas personas me dijeron que sí, que sonaba como una buena idea. Igual eso lo vamos a discutir al terminar la prepa de hoy para cuadrar el horario y ver cuándo sería la siguiente prepa. Para ya comenzar de una, para ir sobre la marcha, para así tener más tiempo para practicar, ¿no? Entonces, espero haber respondido a tu pregunta y pues nada, después de la prepa estaremos cuadrando eso. Vale, gracias. Ah, ok, listo. ¿Hay alguna pregunta, duda o inquietud? Estoy atento, pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono. Si no, pues manden las reacciones y comenzamos, ¿ok? Robert, yo te quería preguntar si en las prepas como que se basarán bastante en hacer así ejercicios, pues, o también en teoría, no sé, me gustaría saber la estructura. Sí, por ejemplo, la prepa de hoy va a ser un poco teórica porque la mayoría de lo que es teoría del curso está al comienzo, porque la parte teórica del curso o lo que tiene más teoría es lo de series y sucesiones, ¿ok? Bueno, sucesiones y series. Pero la estructura de las prepas que siguen serían más que todo ejercicios de resolver series. Em, sí hay algunas cosas de teoría que debemos tocar, pero son cosas muy breves, ni siquiera son teoremas, son simplemente propiedades o lo que se le conoce como criterios de convergencia. Para nosotros son como herramientas que nos ayudan a saber cómo nosotros podemos dictar la convergencia o divergencia de una serie, ¿ok? Es una teoría muy corta que de hecho se puede hacer junto con los ejercicios, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo y decirles, miren, este ejemplo se puede resolver con esta herramienta. Y la herramienta es criterio de convergencia de con paso al límite, que es uno de ellos. Y así. Pero en líneas generales ejercicios sería el grueso de lo que nosotros vamos a hacer acá, porque la teoría de Mate 4 es casi que inexistente. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Estoy a la orden. En caso de que no, manden sus reacciones y empezaré a compartir pantalla con el pizarrón. ¿Ok? Ok, veo que todo está en orden. Están escribiendo por el grupo, voy a verificarlo antes de... Ok. Y ahora voy a empezar a compartirles pantalla. Alguno que por favor me avise cuando ya pueden ver el pizarrón. ¿Aló? Ya se ve. Perfecto. Ok. Fíjense qué es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a empezar con el tema de sucesiones. ¿Ok? Em, Primero que todo, ¿qué es una sucesión? Ustedes capaz que por el nombre o por simple intuición, ustedes pueden decir que una sucesión es como que digamos, como una serie de cosas que se van de alguna manera acumulando, ¿no?
o se pueden ir acumulando de esta manera. Digamos que acá el criterio es que se le está sumando 1 a cada uno de nuestros elementos, ¿no? Y después al siguiente elemento se le suma 1 y se le suma 1 y así sucesivamente, ¿no? Sucesivamente, de ahí es donde viene la expresión. Es algo progresivo, es algo que va cambiando, ¿ok? Una sucesión en el curso de Matemáticas 4, voy a borrar este pequeño ejemplito. Una sucesión se define como una función, ¿ok? Pero no se define como una función como nosotros la conocemos, sino que se define como una función que va desde los números naturales hacia los números reales. ¿A qué me refiero con esto? Es una función que el dominio, su dominio, van a ser únicamente los números naturales. Nosotros en este curso, en la mayoría de las cosas, por lo menos para series y sucesiones, ya para ecuaciones diferenciales, los números naturales, ya ni siquiera vamos a estar hablando mucho de eso. Para series y sucesiones vamos a estar trabajando con números naturales o por lo menos, o a su defecto, con números enteros. Hay en algunos casos muy particulares en los que vamos a utilizar los números enteros. Pero entonces, esa es la definición de una sucesión. ¿Cómo se ve una sucesión? Una sucesión se ve más o menos de esta manera. Si yo hago un gráfico, por ejemplo, un plano cartesiano, donde acá yo tengo mi eje de las X, pero ya en el curso de Matemáticas 4, como estamos hablando de los números naturales, nosotros acá, por ejemplo, tenemos una función normal que va de R a R. Nosotros a esta variable le llamábamos X y el valor que nos daba a cambio, o el valor que arrojaba, era una Y. ¿Qué vamos a estar utilizando ahora? Para, como estamos hablando con números naturales, y nosotros estamos en el mundo de los números naturales, vamos a utilizar una letra que se asemeja al conjunto en el que estamos trabajando. Y esa letra es la N, ¿ok? Entonces la N es lo que me define el dominio, ¿ok? Y después el conjunto de llegada lo podemos llamar cualquier cosa. De hecho, lo voy a seguir llamando Y. Porque si se dan cuenta, tanto en las funciones de variable natural, o esto también se le conoce como funciones de variable discreta, como en las funciones de variable real, el conjunto de llegada es exactamente el mismo. Entonces, y una sucesión simplemente es un conjunto de puntos o un conjunto de cosas que me arrojan, en este caso, puntos distintos, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo tener una sucesión y para graficarla, la sucesión se puede ver más o menos como de este estilo. Digamos, no sé, acá está el eje de las N, acá está el eje de las Y. Acá yo tengo, por ejemplo, un elemento de la sucesión que lo voy a llamar A sub 1, ¿ok? Como es una función, tiene que haber una ley de correspondencia. ¿Qué significa una ley de correspondencia? Que de alguna manera estén emparejados, que haya pares ordenados, ¿no? Entonces significa que el valor de A1 me va a arrojar un valor particular. Por ejemplo, no sé, digamos que este vale 7, por decir algo, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, las sucesiones son como funciones. Si ustedes unen los puntos, eso es una función. Pero simplemente es una función, pero que no es una función continua. No es continua porque tiene saltos, infinidad de saltos e infinidad de discontinuidades, ¿no? Entonces, es una función de variable discreta. Se le dice a todo lo que sea con los números naturales variable discreta, ¿ok? Por ejemplo, el curso de matemáticas discretas, que lo ven los de computación, es un curso que se basa en el álgebra que ustedes pueden hacer con los números naturales, ¿ok? Entonces, esta parte, si alguno me puede confirmar, si tiene alguna duda, pregunta o inquietud con esto, o si esta parte quedó clara, ¿ok? Si esta parte quedó clara, déjenme, me salgo un segundito del pizarrón y voy a revisar a ver si no hay preguntas en el chat. A ver, manden sus reacciones en caso de que todo esté claro y continúo. Perfecto, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ustedes ya pueden ver que yo a esto lo llamé A sub 1. Entonces, una sucesión, y esto lo voy a poner por acá por aparte, una sucesión también se puede expresar, hay como maneras de expresarla, ¿no? La manera más común de expresarla es con llaves o corchetes, da lo mismo.
y A sub n, ¿ok? Porque recuerden que acá, por ejemplo, este sería nuestro A sub 2, acá estaría nuestro A sub 3, y por acá estaría nuestro A sub n, ¿no? Entonces, la manera genérica de nosotros decir que hay una sucesión de números es llamarla A sub n o B sub n. La letra es completamente indiferente. Por convenio, usualmente se utilizan las primeras letras del abecedario porque son más cómodas. Pero pues puede haber cualquier tipo de sucesión. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Bueno, las sucesiones, ¿por qué se dan en el curso? Porque cuando las series y las sucesiones se relacionan. Porque una serie es las sumas parciales de una sucesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Las sucesiones, nosotros podemos ver aquí en esta gráfica que yo hice, que de alguna manera, y lo voy a hacer con resaltador, si yo uno los puntos, yo veo que el valor de la sucesión a medida que n tiende a infinito, a medida que n tiende a infinito, el valor de la sucesión se acerca a algo. Es casi como en el curso de matemáticas 1 o en el curso de matemáticas 2, que nosotros teníamos como una asíntota, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de casos en el que las sucesiones se acercan a algo, o cuando algo se acerca a algo en general en este curso, nosotros decimos que converge, ¿ok? Digamos que, por ejemplo, esto que está acá es el número 27, por decir algo. Entonces nosotros, y digamos que esta es la sucesión m sub n, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que m sub n converge a 27, ¿ok? Porque es al valor al que se acerca, de esta forma. Entonces nosotros podemos decir que m sub n converge a 27, ¿ok? Entonces, ahora, con esta breve introducción, nosotros vamos a ver lo que se le conoce como la convergencia o divergencia de una sucesión. Convergencia de una sucesión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la convergencia de una sucesión? La convergencia de una sucesión, como ustedes pueden ver acá, tiene mucho que ver con límites, ¿ok? Y hay una definición formal, que es básicamente como la definición de un límite, que para todo epsilon, tal, que tal y qué sé yo. De cualquier manera, esa definición, tengo entendido, no sé si el profesor Adames o el profesor Cabello les ha dicho algo, no se va a utilizar mucho porque ellos no ponen ningún tipo de demostración en sus parciales. En los parciales de ellos, casi siempre, el 90% de las ocasiones son netamente prácticos. No sé si ellos a ustedes les han dicho algo. Por favor, si me pueden decir en el chat si ellos han dicho algo sobre si van a haber demostraciones en el curso o no. De cualquier manera, lo dudo. Entonces, los leo rapidito. Sin demostraciones. Perfecto. Me parece genial. Porque qué fastidio, ¿no? Y qué jartera hacer demostraciones de Mate 1 en un curso de Matemáticas 4. Ya se supone que pasamos Mate 1, ya no estamos haciendo eso. En el curso de Matemáticas 5, ahí sí son puras demostraciones, ¿no? Pero por ahora podemos descansar de eso. Entonces, nosotros podemos decir, a grosso modo, que la convergencia de una sucesión viene expresada o viene dada por la siguiente expresión. Y la siguiente expresión es que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, sea igual a L. ¿Ok? ¿Qué significa que sea igual a L? Que el límite existe. ¿Qué implica que un límite exista? Que en caso tal, los límites, bueno, en este caso ni siquiera aplican los límites laterales porque estamos hablando con infinito. Pero el punto es que si nosotros obtenemos, por ejemplo, que el límite de la sucesión tiende a más infinito, ese límite no existe. Por lo tanto, la sucesión diverge, ¿ok? Dos términos importantes. Converge. Converge es cuando el límite existe, ¿ok? Mientras que diverge, entonces el límite no existe.
Eso es todo lo que tiene que ver con la convergencia de una sucesión. Es una definición bastante sencilla. Y en esta primera parte del curso, ustedes van a ver que lo único que vamos a hacer por la parte de sucesiones es simplemente encontrarnos con límites trimalditos que de alguna manera tenemos que resolver. ¿Ok? Esa es la dificultad en la parte de sucesiones. ¿Dónde está la buena noticia? Chicas, chicos, chiques, ¿dónde está la buena noticia? Usualmente el tema de sucesiones no se evalúa como un tema de parcial. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Como series y sucesiones van de la mano, usualmente el tema que se evalúa es series y eso ya engloba muchos de los conceptos de sucesiones. ¿Ok? Entonces, también les pregunto, no sé si el profesor Adames o el profesor Cabello les dijeron algo de que si ellos iban a poner un ejercicio específico de sucesiones en el parcial de ellos o no. Pero, hasta donde tengo entendido, a ellos no les gusta evaluar ese tema porque es un poco innecesario, porque en realidad este tema simplemente es como que la base de las series y las series ya de por sí son bastante densas. Entonces, pero sí es verdad que en el tema de sucesiones igual hay que verlo, hay que practicarlo, porque de por sí con eso ejercitamos el desarrollo de los límites y los límites que nos vamos a encontrar. De hecho, tengo un ejercicio preparado para ustedes que creo que es una de las sucesiones más difíciles que jamás me he encontrado. Pero van a ver que con todo y eso se puede resolver. De resto, simplemente desarrollo y hacer literalmente cosas de matemáticas 2, resolución de límites, muchos límites exponenciales. Vamos a ver. Ok. Ok, acá tenemos simplemente algunas cositas de teoría. Las propiedades de los límites, ustedes ya espero y estoy seguro de que las deben conocer, pero en caso de que no, las propiedades de los límites son que el límite cuando n, en este caso los límites siempre son infinitos, por ejemplo, la suma de las sucesiones a más n más menos b más n es igual al límite cuando n tiende a infinito de a más n más el límite cuando n tiende a infinito de b más n. Bueno, de b sub n, ¿ok? Nosotros podemos copiar las sucesiones así de esta manera o también podemos copiarlas de esta forma, porque usualmente a esto se le conoce como el término enésimo. Bueno, no se escribe enésimo, pero usualmente el término enésimo es representativo de la convergencia o de la divergencia de una sucesión. ¿Ok? Entonces usualmente nos quitamos estos corchetes, llaves de encima, y simplemente nos quedamos con el término enésimo, que es lo que realmente nos dice qué es lo que sucede con la sucesión. Las propiedades de los límites también aplica para la multiplicación. Entonces nosotros tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n es la multiplicación de los límites, asegurando siempre que ambos límites existan, ¿no? Porque para separar en la multiplicación tenemos que asegurar que los límites existen. El límite cuando n tiende a infinito de a sub n por el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. ¿Ok? Y otra propiedad de los límites, pues, es lo mismo para el cociente. Y la única diferencia entre esta y la del cociente es que simplemente el denominador no puede ser 0. ¿Ok? Ustedes pueden también separar en el límite de arriba y abajo. Lo único es que el límite del denominador no puede ser 0. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n b sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de a sub n, eso no es un infinito, es un 8, sobre el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Esto tiene que ser igual a a dos valores, por ejemplo, LA y LB, ¿cierto? El límite de la sucesión de A y el límite de la sucesión de B. Y acá hay una condición, y esto es para todo LB distinto de 0. ¿Por qué? Porque si LB es igual a 0, eso estaremos dividiendo por 0 y ahí pues todas las matemáticas colapsan, ¿no? Entonces, estas son las tres propiedades que nosotros tenemos que tener en cuenta de los límites
propiedades básicas que seguramente estarán diciendo como que, ajá, qué carajo, porque me están diciendo esto por enésima vez. Pero es importante recordarlas. Ahora, importante. Nosotros vamos a ver acá el siguiente concepto. Déjenme un segundo ver si puedo... Quiero aumentar el tamaño de la letra. Ok. Listo. Ah, bueno, ni modo. El siguiente concepto se le conoce sucesión acotada. ¿Ok? El tema de sucesión acotada, tan solo por el nombre se podrán dar cuenta que simplemente tiene que ver con este dibujo inicial que está acá. Esta es una sucesión que está acotada. ¿Por qué? Porque llega hasta cierto punto y después es como que acá hay una barrera de donde no pasa, ¿ok? No va a pasar por encima del 27, ¿ok? Entonces significa que esta sucesión es acotada superiormente por el número 27. Es un concepto relativamente sencillo. Hay diferentes, hay como diferentes subconceptos que que debemos ver. El primero es la sucesión creciente. La sucesión creciente. ¿Ok? Entonces, la sucesión creciente, ¿qué es lo que nos dice? Que, y para esto lo mejor que hay que hacer es un dibujo. Les voy a hacer acá una gráfica de una sucesión. Donde acá tenemos el eje de las n. Entonces, una sucesión creciente lo que significa es que los valores de la sucesión, o los valores de, en este caso, de nuestro eje de las n, van a ir aumentando, ¿ok? Entonces, significa que si yo tengo, por ejemplo, acá a sub 1, por acá, el siguiente valor, el a sub 2, va a ser un poco más grande, ¿no? Y después el siguiente valor, a sub 3, va a ser un poco más grande, por acá. Hasta que el valor de a sub n va a estar, no sé, por acá. Ok. ¿Y qué pasa? Como esta es una tendencia que se cumple, nosotros podemos seguir extendiéndolo. Nosotros tenemos acá el a sub n. Y si yo tengo acá, por ejemplo, el a sub n más 1, digamos que yo extiendo el eje, el a sub n más 1 simplemente es el siguiente a este término, el a sub n más 1 va a estar por acá. ¿Ok? Entonces, esto es a lo que se le conoce como una sucesión creciente. ¿Por qué es creciente? Porque los valores de los términos van aumentando sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede escribir eso en cuestión de... en una cuestión matemática, o en una expresión matemática? Nosotros podemos decir que este número, el a sub n más 1, es mayor que el a sub n. ¿Ok? O que su imagen, digamos que sí, su imagen es mayor que el a sub n. Entonces nosotros podemos decir que el a sub n más 1 es mayor o igual. Podemos decir que solamente es mayor porque hay sucesión creciente y hay sucesión estrictamente creciente. Estrictamente creciente es sin el igual. ¿Ok? Puede ser mayor o igual que a sub n. ¿Ok? Entonces, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Por convención, siempre se copia el término más pequeño de primero. Entonces, esta es la expresión que ustedes van a encontrar en sus libros. Y esto es lo que representa una sucesión creciente. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el término siguiente es mayor que el anterior. ¿Ok? Y así sucesivamente, y eso se va repitiendo hasta el infinito. ¿Ok? Esta parte... cerré el OneNote, denme un segundo. Pero, aprovechando, esta parte de las sucesiones crecientes ha quedado clara. Ok, ahora, como eso quedó claro, les voy a hacer una pregunta. Si en una sucesión creciente el término siguiente es mayor a la anterior, ¿qué sucede con una sucesión decreciente? Si alguno me puede responder. Es menor al anterior. Exactamente, eso es lo único.
A sub n más 1 va a ser menor que la sub n. O sea que simplemente es como que si nosotros uniéramos los puntos, en el primer dibujo tenemos una recta que sube, mientras que en el otro nosotros tenemos una recta que va bajando, que tiene pendiente negativa. Entonces, ese ya es un concepto importante. Vamos a ver. Entonces, ahora una sucesión decreciente va a ser exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener nuestro dibujo acá. Esta vez voy a intentar hacerlo un poco más pequeño. Y ahora nosotros vamos a tener que nuestro A sub 1 va a estar por acá, no sé, bien arriba. Después el A sub 2 va a estar por acá y así sucesivamente. El A sub n se va a encontrar, digamos que por acá, y el A sub n más 1 se va a encontrar por acá, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos concluir que para una sucesión decreciente, lo que sucede es que el A sub n más 1 es menor o igual que el A sub n, ¿ok? Y ustedes pueden voltear la desigualdad, copiarlo como ustedes quieran, pero me interesa que se queden con el concepto de que una sucesión decreciente se ve de esta forma, se debería ver de esta forma, que sus valores van disminuyendo, ¿ok? Los valores de los términos. Ahora, para cada una de estas sucesiones esta es una sucesión creciente, también está una sucesión estrictamente creciente, que es simplemente quitándole el mayor igual y que solamente sea mayor. Y lo mismo con estrictamente decreciente, quitamos simplemente el igual. Pero en esencia, esos conceptos como de estrictamente y normal, como que no se diferencian mucho, realmente no. Es una sutileza que podemos, podemos quitar, porque realmente no nos dice nada y no nos va a aportar nada al curso. Ahora, ahora ya que nosotros tenemos esto, nosotros podemos ver verdaderamente lo que es una sucesión acotada. Yo lo copié de primerito, pero en realidad es importante primero ver esto. Ahora, una sucesión acotada lo que nos dice es que tiene un valor m, o déjame copiárselos literalmente. Entonces, se los voy a copiar acá literalmente como está en el cuaderno. A sub n, o digamos, sí, A sub n es acotada. A sub n es acotada si y solo si existe un m mayor que 0. Y esto sí lo voy a copiar. Acá, un valor de m mayor que 0. Tal que la sucesión sea A sub n, o el valor absoluto de la sucesión, porque vamos a trabajar con más adelante cuando veamos series con sucesiones de términos positivos, sea menor que m, ¿ok? Volvemos al dibujito inicial. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un valor de m puede ser cualquier cosa, un número cualquiera, y nosotros tenemos que ese número siempre tiene que estar por encima de la sucesión de términos positivos, ¿ok? ¿A qué me refiero con la sucesión de términos positivos? Yo les voy a copiar y déjenme ver acá para hacer los gráficos un poquito mejor. Eso, ahora sí. No entendí. Ok. Y digamos que yo quiero mover esto para acá. Digamos que yo tengo esta sucesión que se comporta más o menos, no sé, de esta forma. Así, con estos punticos así. Esta es una sucesión que no es de términos positivos. Recordemos que este es el eje de las n's, este digamos que es el eje de las y's. Pero como tal, todos estos términos, las imágenes de todos estos términos son negativos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros queremos de alguna manera estandarizar todo y dejar todo, por alguna razón a los matemáticos les encanta utilizar el eje positivo la mayor cantidad de veces posibles y evitar
el eje negativo, ellos lo que hacen es que sacan valor absoluto. Digamos que esto es a sub n, ¿ok? Y ellos, cuando le sacan valor absoluto, lo único que hacen es simplemente cambiarle el signo a todo, ¿no? A todo lo negativo. De manera que el siguiente gráfico, el gráfico de la sucesión de términos positivos, nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar algo así. Segundo. ¿Ok? Y esto sería el valor absoluto de a sub n. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el eje de las n, este es el eje de las y. Nosotros lo que queremos ver es cómo está acotada nuestra sucesión. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros tenemos que esta sucesión está acotada superiormente. ¿Por qué? Porque el valor más grande es la m, es como el límite, ¿no? Por ejemplo, acá, si nosotros tomamos estrictamente la sucesión de términos negativos, nosotros vemos que está acotada por acá por el 0. Entonces nosotros podemos decir que ese 0 acota por encima o acota superiormente a toda nuestra sucesión. Mientras que acá nuestra sucesión de términos positivos está acotada, pero está acotada por abajo, ¿ok? Porque digamos que acá llega al 0. Este es el 0. Entonces, hay dos maneras en las que nosotros podemos acotar una sucesión. Esta es una sucesión acotada superiormente. Acotada superiormente. Mientras que esta es una sucesión acotada inferiormente. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión acotada superiormente y acotada inferiormente? La sucesión acotada superiormente se va a ver de esta forma. A sub n va a ser menor o igual que el valor de m. M puede ser cualquier número, ¿ok? Un número real o un número natural, el número que sea. Pero simplemente es que este número va a ser mayor que cualquier valor y que cualquier término de esta sucesión, ¿ok? Y va a ser mayor que absolutamente todos los números. Por eso se le dice el valor se le conoce como el valor de m, porque no sé si ustedes se acuerdan del curso de Matemáticas 2, cuando nosotros teníamos que demostrar cotas de integrales, nosotros demostrábamos con una m mayúscula y una m minúscula. Esa m mayúscula se refiere a esta que está acá. Entonces, esto es como, por decirlo, como un máximo. O el valor máximo que en algún momento pudiese alcanzar la sucesión. ¿Ok? Mientras que una sucesión acotada inferiormente va a ser a sub n mayor o igual que m minúscula. ¿Ok? M minúscula, ¿por qué? Porque es como un valor mínimo. Ahora, esto a ustedes les recordará a lo que yo les estaba contando de las integrales. Ustedes en Mate 2, a ustedes o a nosotros todos nos ponían ejercicios de este estilo, en el que nosotros tenemos una función f de x, ¿ok? Y nosotros sabemos que esa función f de x está acotada entre su máximo y su mínimo, ¿ok? Entonces a nosotros nos decían, no sé, demuestre que la integral definida de, no sé, de a a b, de f de x está acotada así, y te daban una cota. Te decían que m b menos a es menor que la integral de f de x de a b por m b menos a. ¿Ok? Bueno, esta m mayúscula y esta m minúscula está representada un máximo de la función y esta representa un mínimo de la función. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros estamos haciendo acá es más o menos lo mismo. Nosotros, de hecho, la notación que utilizan, la notación de m mayúscula y m minúscula, viene de eso. ¿Ok? O se relaciona con eso. Porque lo que nos están diciendo es que
la sucesión está acotada entre ciertos valores. Puede que haya sucesiones, seguramente las debe haber algún tipo de sucesión que esté acotada por arriba y por abajo, ¿ok? Que esté acotada superior e inferiormente. Y que se vea más o menos de esta forma. M menor que A sub n menor que esto, por ejemplo. Pero acá lo que nosotros estamos haciendo es que, a diferencia del curso de Matemáticas 2, que teníamos una cota que usualmente eran bastante fastidiosas de resolver, acá lo único que tenemos es dos casos separados. Únicamente cuando es acotada superiormente y cuando es acotada inferiormente. No tenemos o no he visto muchos casos en los que sea de ambas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un teorema, este creo que va a ser uno de los únicos teoremas que nosotros vamos a tener en el curso, que nos va a ayudar, es una herramienta que cuando funciona muy bien, ¿ok? Pero antes de continuar con eso, quería preguntarles a ver si tenían alguna duda, pregunta, inquietud. Voy a devolverme acá para la pantalla y voy a revisar el chat. Si no tienen ninguna duda, pregunta, inquietud, pueden lanzar las reacciones para saber que todo está en orden. ¿Ok? Por ahora todo se ve bien. Listo, continuamos. Ahora, esta herramienta, ¿qué es lo que nos dice? Es un teorema que cuando funciona, es como que nosotros literalmente podemos lanzar el lápiz y terminar el ejercicio ahí sin sacar ni una sola cuenta, solamente justificando. La teoría en el curso de Matemáticas 4 funciona más o menos de esa forma. Es muy poca, pero si la manejan bastante bien, usualmente siempre está para ayudar. Casi nunca la teoría de Mate 4 está para perjudicar. Siempre en la teoría hay un atajo que ayuda a que el ejercicio salga mucho más rápido. Entonces, esa es la siguiente. ¿Qué es lo que nos dice? Si A sub n, o sea, nuestra sucesión, está acotada. ¿Cómo era? No, espera. Si nuestra sucesión es creciente y acotada superior. Si nuestra serie es creciente y acotada superiormente, entonces converge. Específicamente a su cota superior. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Lo voy a leer de nuevo. Si A sub n es creciente y acotada superiormente, entonces converge. Y acá debería decir, entonces siempre converge. Específicamente a su cota superior. Este teorema, cuando yo vi la materia, a mí me costó un poco visualizarlo. La mejor manera de hacerlo es dibujándolo, ¿ok? Este primer tema es bastante visual, o por lo menos yo noto que la ayuda visual realmente es bastante beneficiosa, porque usualmente mucha gente no lo hace, entonces son cosas abstractas que uno simplemente se imagina, ¿no? Pero entonces vamos a dibujar. Recuerden que esto es como un teorema o es una propiedad. Entonces cuando nosotros queremos utilizar un teorema o una propiedad en una evaluación, y esto lo estoy aprendiendo ahorita, o es un consejo que me dio la profesora Libusca en Matemática 5, es que ustedes siempre quieren verificar primero la condición, o sea, el sí, porque acá nosotros decimos, si A sub n es creciente y acotada, entonces nosotros podemos concluir lo siguiente, ¿ok? Pero nosotros primero tenemos que verificar que nuestra función sea, o que nuestra sucesión sea creciente y acotada. Ahora, ¿cómo funciona eso? Una sucesión creciente, ya nosotros sabemos que simplemente es que los valores de la sucesión van aumentando. Y una sucesión acotada superiormente significa que la sucesión siempre va a estar por debajo de la cota. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Se va a ver más o menos de este estilo. Yo voy a poner una cota. Digamos, esta va a ser mi M mayúscula. Y estos van a ser nuestros valores de la sucesión. Es una sucesión creciente y acotada. ¿Qué pasa? Cuando esas dos características se juntan, fíjense que la forma de la sucesión nos indica que converge. Converge, por favor, métanselo en la cabeza. El término converge significa que
se acerca a, ¿ok? Entonces, la sucesión en este caso se está acercando al valor de m, ¿ok? Y siempre que nosotros tengamos una sucesión que sea creciente y acotada, este y es muy importante porque significa que se tienen que cumplir las dos condiciones, entonces nuestra sucesión siempre va a converger. ¿Y a dónde va a converger? A nuestra cota superior. Porque es que no tiene, es como, por así decirlo, es como que si ustedes tienen un... ¿cómo se le llama eso? Eh, bueno, les iba a decir un ejemplo, pero no. Digamos que, no sé, ustedes tienen un vaso, ¿verdad? Donde ustedes están echando agua. Y ustedes no pueden echar nada, ustedes no pueden echar agua por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo mismo que sucede con la sucesión. El agua no tiene a dónde más que ir que dentro del vaso, ¿ok? El vaso es, por así decirlo, como nuestra cota, ¿ok? Y se va a acercar a esa cota, sí o sí. No se va a rebasar porque las condiciones que nos da el problema es que dice que no se puede rebasar. Entonces, repito, una sucesión que sea creciente y acotada superiormente siempre va a converger, ¿ok? Absolutamente en todos los casos posibles siempre converge, ¿ok? Este teorema se entiende, ¿quedó claro? ¿Ok? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con una sucesión decreciente y que esté acotada superiormente? Que sea decreciente y que esté acotada superiormente. Diverge. Diverge, perfecto. ¿Por qué? Porque nunca se va a acercar a la cota. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Decrece significa que se va para abajo y la cota está siempre por arriba. Entonces, como tal, no podemos decir que converge, entonces vamos a decir que diverge, ¿no? Al menos que nos digan, si por ejemplo también está el caso en el que nosotros tenemos una cota, una sucesión en el que tiene una cota inferior y es decreciente. Es exactamente el caso contrario o es el inverso de lo que nosotros vimos. Entonces, es decreciente y al mismo tiempo tiene una cota. Entonces, por lo tanto, también va a converger. Solamente que converge a su cota inferior. Eso es lo único que cambia. Entonces, ese es el otro caso particular. Entonces, acá nosotros tenemos, segundo, si a sub n es decreciente y acotada inferiormente, entonces siempre converge. Específicamente a su cota inferior. Es exactamente el mismo dibujo que nosotros tenemos, lo único que cambia es que se va a ver más o menos de esta forma. Déjenme chequear un segundo qué hora es. Ok, vamos bastante bien de tiempo. Entonces sí nos va a dar tiempo a hacer el ejercicio que yo les tenía planteado. Y creo que me va a dar chance de terminar toda la teoría. Entonces, bastante bien. Ok, bueno, voy a dejar el eje así. No sé qué pasó ahí. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una sucesión que es decreciente y acotada inferiormente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a dibujar la cota menor. Y ahora voy a dibujar los términos de la sucesión, que sean más o menos de esta forma. Entonces, ¿qué sucede con la sucesión? Nosotros vemos que es decreciente y al mismo tiempo es acotada inferiormente. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que esto converge. Y converge a m, que es el valor de la cota menor. ¿Ok? Ahora, los casos particulares o los casos en los que podemos decir que una sucesión diverge son parecidos. Si nosotros tenemos, si a sub n es decreciente, y únicamente, acá pongo únicamente,
porque puede que también tenga una cota inferior. Entonces queremos asegurar que únicamente sea acotada por arriba, si es decreciente, arriba, y es acotada por arriba, siempre diverge. Entonces, si nosotros tenemos un A sub n, una sucesión que es decreciente y únicamente es acotada por arriba, siempre diverge. ¿Ok? Vamos a dibujar también ese ejemplo. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a dibujar la cota. Ay, se cambió de color. Bueno, ni modo. Vamos a dibujar la cota. Digamos que esta es nuestra cota superior. El enunciado o la condición nos dice que únicamente es acotada por arriba. O sea que no puede haber una cota inferior. ¿Ok? O sea que, por ejemplo, si es decreciente y es únicamente acotada por arriba, significa que por abajo no hay ninguna cota. Entonces nosotros tendríamos algo de este estilo. Es como que nosotros venimos que acá hay una cota superior y después la sucesión se va. Entonces diverge porque se va para menos infinito, ¿no? Entonces acá nuestra sucesión diverge. Lo mismo sucede con una sucesión creciente acotada por abajo, ¿ok? Que se escribe de esta forma. Lo voy a copiar esta vez con con el teclado. Una sucesión creciente y acotada por debajo siempre diverge. ¿Ok? Y el dibujo, ya ustedes lo podrán ver, es exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? Pues la característica de la sucesión. Lo voy a hacer rápido porque creo que ya pueden estar un poquito hartos de ver estos teoremas. Y me gustaría pasar a algo un poquito más interesante. Ok. Acá. Entonces nosotros tenemos que nuestra cota va a estar por acá. Una sucesión creciente y acotada por debajo siempre diverge. Entonces este va a ser nuestro valor de m. Y nuestra sucesión va a ir así. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que a medida que aumentan los valores de n, o a medida que aumenta la sucesión, o a medida que procede la sucesión, se nos va para menos infinito. Digo, para más infinito. Por lo tanto, esto diverge. Entonces, esa sería como que uno de los teoremas más grandes en esta parte de sucesiones. ¿Ok? Porque en muchos ejercicios ustedes pueden primero determinar que una sucesión sea acotada por arriba, después pueden determinar que sea creciente, y ya con eso ustedes pueden decir si converge o diverge de una vez, sin tener que sacar ninguna cuenta, sin tener que sacar ningún límite. Entonces, por eso es que esta propiedad es muy importante. Esta parte de la prepa quedó clara. O alguno necesita que repita, alguno tiene alguna duda, pregunta, inquietud, no duden en preguntar, abrir el micrófono, levantar la mano, como ustedes deseen. Fabi, cuéntame. Robert, yo tenía una pregunta acerca de que si una sucesión puede tener dos o más cotas, perdón. Una sucesión creo que puede tener como dos cotas, una superior y una inferior. Pero usualmente con las que nosotros vamos a trabajar van a tener una sola cota. Una cota superior o una cota inferior. Ok, gracias. Ok, perfecto. Porque recordemos que todo esto, una sucesión en esencia es una función. Solamente que es una función de variable discreta. Entonces, una función también puede ser acotada por arriba y por abajo al mismo tiempo, ¿no? Como, no sé, nosotros podemos tener una función que tenga varias asíntotas oblicuas, horizontales o verticales. Entonces, realmente todas las posibilidades que se aplican para funciones o que existen para tipo el coseno, por ejemplo, el coseno está acotado entre -1 y 1. La cota inferior es -1, la cota superior es 1.
Entonces, y eso también se puede escribir como, también debe haber alguna expresión parecida al coseno o al seno de una sucesión. Entonces, todo lo que aplica para funciones, en su mayoría, o todas esas propiedades van a aplicar para las sucesiones. Solamente que lo que se ve en el curso de Matemáticas 4 es muy superficial, porque las sucesiones es más que todo algo que se ve, creo que en materias de matemáticas puras o de computación. Entonces solamente se ve como la idea. Entonces las sucesiones que vamos a ver capaz que no van a ser así muy complejas con muchas cotas y toda la cosa. Y también está la intencionalidad de los ejercicios. Usualmente todos los ejercicios que un profesor ponga en un parcial tienen una intención. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios que claramente tienen la intención de que utilices ese teorema. Entonces, porque de otro método puede que sea muy complicado. Entonces, eso hace que los ejercicios como tal no sean complicados, porque tan solo el hecho de tú acordarte de la teoría, eso ya suma puntos, ¿no? Porque eso ya te da una ventaja. Ahora, vamos a ver. Eh, ok, ya nosotros, fíjense, esta es toda más que todo, casi que toda la teoría que va para el curso, por lo menos en la parte de sucesiones. Ya nos queda probablemente una página de contenido. Y ya después de ahí sería series, y series no tiene tanta teoría, son solamente como, como enunciados puntuales que toca aprenderse, ¿no? Y formulitas y cosas de esas. Y después de eso realmente no hay más teoría en el curso. Podrán notar la diferencia entre el curso de Matemáticas 4 y Matemáticas 3. Matemáticas 3 tenía teoría hasta por los codos, ¿no? Acá realmente no. Ya la teoría que estamos viendo ahorita es la teoría que es, ¿ok? Hay una última parte teórica que me gustaría decirles, que probablemente sea como lo más complicado que nosotros podemos ver de sucesiones, que son las sucesiones de recurrencia, ¿ok? Porque son sucesiones que son como, están como una dentro de otra y una dentro de otra y así sucesivamente. Déjenme buscarles un ejemplo que sea un poquito más sencillo que el que tengo acá. Ok. Ok. Uh, a su pene es creciente. Ok. Vamos a ver. Les voy a copiar este ejemplo. Esto para que también ustedes vean cómo es una sucesión de recurrencia. ¿Ok? Ejemplo. Lo más probable es que si no lo entienden, no se preocupen. No es un tema que usualmente tampoco es un tema que lo evalúen mucho, porque suele ser como que innecesariamente complicado en algunos aspectos. Pero si ustedes vieron matemáticas en algún momento con el profesor Axel, lo más probable es que este tema se les haga fácil porque tiene que ver con inducción, ¿ok? Con el proceso de inducción completa, ¿ok? Entonces, el ejercicio dice así: sea a sub 1, o sea, el primer término de la sucesión, igual a raíz de 2. Y tenemos que el a sub n más 1, o sea, el término genérico más 1, es raíz de 2 más n. Raíz de 2 más a sub n. ¿Ok? Determine, y acá lo que tenemos que hacer es determinar si converge. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no nos están dando como mucha información, y de esta información es que nosotros debemos sacar cómo es la convergencia o divergencia. Para este caso, para este ejercicio, la manera más fácil de hacerla es utilizando estos teoremas que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Tenemos que determinar o ver si es creciente o decreciente, ¿verdad? Y a partir de ahí, ver si es acotada superior o inferiormente.
¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar a darle valores a n, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que a sub 1 primero es igual a raíz de 2, ¿cierto? Ese es nuestro primer término. Pero entonces, nosotros acá tenemos que si le damos a n el valor de 1, ¿cierto? Entonces significa que esto es a sub 1 más 1, o sea que esto nos da el siguiente término. Sería el valor de 2 más a sub 1, porque es el valor de n. Donde nosotros veamos la n, vamos a reemplazar el 1 de esta forma. Entonces significa que el a sub 2 va a ser igual a 2 más el a sub 1, ¿cuál es? Raíz de 2. Entonces nos va a quedar de esa forma. Y este es nuestro primer término, este va a ser nuestro segundo término. ¿Ok? Ahora, vamos a darle valor de 2 a n. ¿Qué significa darle el valor de 2 a n? Significa que acá esto es 2 más 1, ¿cierto? Eso es 3. O sea que vamos a encontrar el a sub 3 es igual a la raíz de 2 más a sub n. ¿El n cuánto vale? El n vale 2. Entonces sería a sub 2. Y si ahora lo copiamos o reemplazamos el a sub 2 que encontramos en el paso anterior, vamos a encontrar el siguiente término de la sucesión. 2 más raíz de 2. Y así sucesivamente, ¿ok? ¿Por qué se le dicen sucesiones de recurrencia? Esto lo voy a poner acá. Sucesiones de recurrencia. ¿Por qué? Porque para encontrar el término siguiente, nosotros recurrimos a utilizar el término anterior, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, en esencia, lo que vamos a hacer es aplicar el proceso de inducción, ¿ok? El tema de inducción. Para nosotros demostrar lo que nosotros queremos, que es que sea creciente, por ejemplo, que sea creciente y acotada por arriba, y eso nos va a decir que converge, ¿ok? Entonces, el proceso de inducción consiste en dos pasos. Nosotros vamos a asumir que una proposición es verdadera. Y si esa proposición es verdadera y la siguiente proposición, o sea, la proposición que le sigue a ella, la proposición n más 1, es verdadera, entonces la afirmación completa es verdad. La afirmación es verdad. Entonces, qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a organizar los términos que yo encontré o los términos que yo tengo, ¿ok? Yo tengo acá el a sub 1 es igual a raíz de 2. Tengo el a sub 2 que es igual a 2 más raíz de 2. Y tengo el a sub 3 que es igual a 2 más raíz de 2 más raíz de 2. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a establecer relaciones. ¿Por qué? Porque yo, como esto es una sucesión, este es a sub 1, a sub 2, a sub 3, yo quiero relacionarlos para ver si es creciente o decreciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A sub 2, esto es raíz de 2, ¿cierto? Y si al argumento de raíz de 2 nosotros le sumamos otra cosa, el resultado va a ser más grande. Es como por decir raíz de 2 y raíz de 3, por decir algo, ¿ok? Este número va a ser mayor que este, ¿ok? Porque mientras que aumente el argumento de la raíz, el número que genera esa raíz siempre va a ser mayor, ¿ok? Esta parte, voy a devolverme a la pantalla. ¿Esta parte se entendió? ¿O esta parte se está entendiendo hasta ahora? Ok, por ahora sí. Eh,
Ok, en caso de que no lo entiendan, por favor, repetir lo último. ¿Desde qué parte específicamente, Víctor? Cuéntame. Si quieres, no sé, dime en qué parte del... En la parte de inducción o un poco más arriba. Luego de lo de inducción. Ok, listo. Entonces, nos quedamos acá. Ya esta parte de inducción entendimos. Nosotros tenemos que asumir que una proposición es verdadera y para que todo universalmente sea verdadero, la proposición siguiente también tiene que cumplir con eso. ¿Ok? Entonces, aquí lo único que yo hice es copiar los datos que yo hallé. ¿Ok? En el paso anterior. Copiar todos estos datos que están un poco desorganizados, los copio acá. Entonces ahora yo quiero establecer relaciones. ¿Por qué? Porque yo quiero establecer la convergencia de esta sucesión. Por lo tanto, la manera más sencilla de hacerlo es que ver que sea creciente o decreciente y que sea acotada. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar con las raíces cuál es mayor que cuál? Nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, digamos raíz de 4, voy a poner acá dos números, y raíz de 16. Ok, entonces, les voy a preguntar a ustedes, esto puede, alguno abra el micrófono, ¿cuál de estos dos números, cuál de estos dos es mayor? Raíz. Raíz de 16. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo escribir el raíz de 4 como 2 más 2. ¿Cierto? Y el raíz de 16 yo puedo escribirlo como 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? ¿O qué es lo que nos da este ejemplo a ver? Que a medida que yo sume cosas, por más pequeñas que sean, a medida que yo sume cosas en el argumento de una raíz, a medida que yo agregue cosas acá adentro, no sé qué pasó, segundo. Pero a medida que uno suma cosas en el argumento de cualquier raíz, el número aumenta. La raíz es más grande, la raíz se vuelve mayor. Ok, volvemos. Más 2, más 2, más 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que este número es mayor que este número es mayor que este. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero establecer relaciones entre los términos de mi sucesión. Entonces les voy a preguntar a ustedes. Estos dos números. Sabiendo esto, tomando en cuenta algo tan sencillo como esto, entre estos dos términos de mi sucesión, recuerden que este es A sub 1 y este es A sub 2, ¿cuál de los dos términos es mayor? A sub 2. El A sub El A sub 2. 2, exacto. Esto es mayor que esto. Ahora, si yo agrego este término por acá, ¿cuál de estos dos términos entre el A sub 2 y el A sub 3 es mayor? A sub 3. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la tendencia que nosotros estamos viendo acá? ¿Cuál es como el patrón que nosotros estamos viendo con la sucesión? Es una sucesión. Es creciente. Creciente. Perfecto. Ya tenemos esto, lo que esta sucesión de recurrencia nos da como la pista. Esto nada más es una pista de que la sucesión es creciente. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Hay que demostrar que esa sucesión sea creciente. ¿Ok? Aquí es donde viene lo complicado. Hay que hacer esa demostración. Entonces, para hacer esa demostración hay que hacerla con el proceso de inducción. Entonces, nosotros tenemos que el proceso de inducción nosotros podemos tomarlo para n igual a 1. Para n igual a 1, nosotros tenemos que a sub 1 es menor que a sub 2, como lo tenemos acá. Por lo tanto, se cumple. Se cumple el primer paso de nuestro proceso de inducción. De hecho, ya lo hicimos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a establecerlo para n igual a k. ¿Ok?
El proceso de inducción es estándar. Primero se hace para el primer término, después para un término genérico K y después para el término genérico K más 1. ¿Ok? Para el término K, nosotros tenemos esto que está por acá. Que el A sub K, nosotros vamos a calcular primero el A sub K más 1. No, el A sub K va a ser siempre menor que el A sub K más 1. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en todos los casos siempre se van a ir sumando cosas dentro de la raíz. Por lo tanto, el A sub K siempre va a ser menor que el A sub K más 1. Esto es lo mismo que la proposición que nosotros tenemos arriba. Esto acá también se cumple. ¿Ok? De cualquier manera, yo estoy haciendo este ejercicio solamente para que lo vean. Como ya bien el profesor Caballo lo dijo, no van a haber demostraciones, entonces no esperen ejercicios de este estilo, pero sí me gustaría que vieran más o menos qué es lo que sucede. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecerlo para n igual a k más 1, ¿ok? Entonces, para establecer la k más 1, lo que tenemos que hacer es que a sub k más 1 sea menor que a sub k más 2, que es el siguiente, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros nos vamos a ir a nuestra expresión original. Nosotros tenemos que a sub n es igual a raíz de 2 más a sub k. Entonces, en este caso, el n vale k más 1. Entonces, a sub k... No, espera, este n más 1. Ahora sí tiene sentido. El a sub n más 1 es igual a esto. A sub k más 1 es igual a la raíz de 2 de 2 más a sub k. Entonces, el a sub k más 2 va a ser igual a 2 a sub k. Ok, ya tenemos nuestra primera relación. Y acá esto es k más 1 porque recordemos que el n, que es lo que nosotros tenemos que reemplazar, voy a copiar acá la expresión que utilicé, a sub n más 1 es igual a la raíz de 2 más a sub n. Entonces, donde yo vea n, yo voy a reemplazar k más 1. ¿Ok? Entonces, ahora, con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que a sub k siempre va a ser menor que a sub k más 1. Esta es la cota que nosotros teníamos anteriormente que se cumple y la podemos utilizar. Entonces, el a sub k, en este caso, ¿cuánto valdría? Si nosotros lo ponemos en la... un segundo. Ok. Denme un segundo para ver acá la cota específicamente. Ok. Acá lo que hacemos es que por extensión nosotros podemos decir que a sub k más 1 va a ser menor que a sub k más 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de esto? El a sub k más 1, que nosotros lo teníamos acá en el paso anterior, es 2 más a sub k, todo en raíz, ¿cierto? Y después todo esto va a ser menor que el a sub k más 2, que es 2 más a sub k más 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo hice acá? Yo tomé el a sub k más 1, este que está acá, y simplemente lo reemplacé. ¿Ok? Lo reemplacé directamente en la expresión. Es como reemplazar la n por la k, a sub k más 1, utilizando esta expresión. Va a ser igual a la raíz de 2 más a sub k. Y eso ya nos genera algo con el término k. Y ahora lo único que hice es que todo esto tiene que ser menor que el siguiente. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Estas demostraciones no son particularmente sencillas, pero
nos brindan algo como de ayuda porque nosotros vamos a hacer muchas cotas que tienen más o menos este estilo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es intentar despejar, ¿ok? O hacer el despeje correspondiente. Para eso vamos a elevar a ambos lados al cuadrado, de manera que nos quede 2 más a sub k es menor que 2 más a sub k más 1, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Este 2 se me va con este 2 que está acá y obtengo que a sub k es menor que a sub k más 1, ¿ok? ¿Qué pasa? Nosotros fuimos de esta sería nuestra hipótesis, sí, esta sería nuestra hipótesis inductiva y nosotros llegamos a nuestra tesis, a lo que nosotros queríamos, ¿ok? Entonces, como nosotros llegamos de una hipótesis cualquiera, simplemente reemplazando valores de k más 1 y k más 2, y nosotros llegamos a una expresión genérica que lo que nos dice es que la sucesión es creciente, por lo tanto, queda demostrado que es creciente. ¿Ok? Ya nosotros ahí demostramos con inducción, pariendo un piano prácticamente, llegamos a que logramos demostrar la sucesión de recurrencia. Estas son las sucesiones más difíciles que nosotros podemos encontrar. Aparte de una muy especial que voy a hacer ahorita en la última parte de la clase. Pero les quiero preguntar a ver si se entendió. Sé que el concepto puede ser un poco complicado y que sobre todo la inducción con estas cosas de a sub k más 1, sub k más 2, pueden ser cosas que no nos gustan, ¿no? Pero quería preguntarles si por lo menos tienen más o menos la idea de cómo es el proceso. En caso de que no, me pueden decir a partir de dónde tengo que repetir. Víctor. Tengo una duda, fíjate. Sabes que en la última parte pusiste que AK más 1 era menor que AK más 2, Ajá, ¿no? sí. Después de allí pero sustituiste con lo que teníamos al principio, ¿no? Correcto, sí. Con las cosas que tenemos acá. Por ejemplo, acá hice la sustitución únicamente reemplazando esta n por una k, ¿ok? De la formulita. Ok, Y después sí, el acá esa más parte la 2, entendí. esto. Lo que me confunde es, o sea, ponemos AK más 1 menor que AK más 2 como tú pusiste ahí, hipótesis, y luego la demostramos con cosas que tenemos al principio, ¿no? Exacto. Ok, Llegamos a listo, esa esto era que mi duda. tenemos acá. Ok, listo. Ok, perfecto. ¿Alguno tiene alguna otra duda? La idea es como hacer un círculo, ¿no? Nosotros empezamos con lo que queremos llegar, utilizamos lo que tenemos en el ejercicio y volvemos al inicio, ¿ok? Cuando nosotros hacemos ese cierre, que volvemos a lo que nosotros queremos demostrar, ahí terminó la demostración, porque simplemente utilizamos otras cosas para nosotros demostrar lo que nosotros estábamos buscando, ¿ok? Ahora, nos faltaría demostrar que la sucesión es acotada, ¿ok? En este caso sabemos que la sucesión es creciente, por lo tanto la sucesión tiene que ser sí o sí acotada superiormente, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos hacer algo tan sencillo. Primero vamos a copiar que a sub n tiene que ser menor que un valor m, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo simplemente le voy a dar un valor genérico a m, ¿ok? Yo voy a decir que m es igual a 2, por ejemplo. Entonces, el a sub n, y en este caso también el a sub n más 1, también tiene que ser menor que m porque está acotado. Entonces, con el valor de a sub n más 1 es más fácil trabajar. ¿Por qué es más fácil trabajar? Porque tenemos una fórmula en la que simplemente lo único que tenemos que hacer es reemplazar la fórmula en la cota, ¿ok? Entonces yo voy a decir que m es igual a 2 por decir algo. Yo puedo decir que es igual
A3, A4, A5. Yo escogí 2 específicamente porque estamos trabajando con, por ejemplo, raíz de 2. Y yo sé que raíz de 2 sí o sí es menor que 2, ¿ok? Entonces, voy a tomar esa cota, por decir algo, y voy a copiar. Entonces va a ser 2 más A sub n va a ser menor o igual que 2, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a elevar al cuadrado a ambos lados, ¿ok? De esta forma. Entonces, del lado izquierdo me queda 2 más A sub n, y del lado derecho me queda 4, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a despejar. Entonces, acá yo tengo esto que se tiene que cumplir y esto también se tiene que cumplir. Vamos a estar pendientes de estas dos cosas, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a despejar. A sub n va a ser menor o igual que este 2, lo voy a pasar para el otro lado a restar y me va a quedar 2, ¿ok? Fíjense una cosa, acá yo tengo que A sub n tiene que ser menor que 2, ¿cierto? Y A sub n más 1 también hicimos que sea menor que 2. Cumplimos ambas condiciones. Esta fue como nuestra primer condición, la que nosotros de alguna manera forzamos. Nosotros dijimos, ok, esta va a ser nuestra condición inicial. Y nosotros llegamos a la condición que nosotros queremos, ¿ok? Porque la condición para que sea acotada es que el término enésimo sea menor que m. Por lo tanto, acá esta demostración es mucho más sencilla. Entonces queda demostrado. Bueno, voy a poner LQQD. Es acotada. Es acotada superiormente. ¿Ok? Entonces, como la sucesión es, y esta ya es pregunta para ustedes, la sucesión es acotada superiormente y es creciente. Entonces, la pregunta es, ¿la sucesión de recurrencia que nos dieron, converge o diverge? Converge. Converge. Listo. Y esa es la respuesta final. Algo muy importante que tengo que mencionarles del curso de Matemáticas 4. En la mayoría de los ejercicios no va a haber una respuesta numérica, ¿ok? En la mayoría de los ejercicios va a ser determina si converge o diverge, no más. En muchos de los casos no hay que dar un valor numérico, al menos cuando nosotros empecemos con lo que son las series geométricas. Las series geométricas cuando converge tiene un valor porque tiene una fórmula que uno puede aplicar. Pero en la mayoría de los casos nosotros vamos a decir si converge o diverge. Hay veces en las que no podemos llegar a más, porque para determinar la convergencia o divergencia numérica de una sucesión o de una serie, hay veces que se necesitan métodos numéricos y MATLAB y cosas extrañas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Hay muchas veces que las respuestas que ustedes van a colocar en el examen van a ser de carácter analítico, converge o diverge, y no de carácter numérico, ¿ok? Ahora, ya nosotros hicimos series de recurrencia, ¿no? Entonces, ahora me gustaría, nos quedan, sí, porque la clase es de 2 horas, nos quedan 30 minutos, más o menos. Capaz terminamos un poquito antes, pero les quería proponer el siguiente ejercicio, ¿ok? Este ejercicio que está acá es el ejercicio 12. Segundo, déjenme lo busco. Ok, acá está. Vamos a ver cómo abordamos este ejercicio. Déjenme los copio. Antes de continuar, para terminar como sellando este tema de sucesiones. Ya en la clase de hoy vimos todo lo que es sucesiones, no hay más de eso. ¿Hay alguna duda, pregunta o inquietud hasta el momento? En caso de que no, pongan sus reacciones para indicarme que puedo continuar. Ok, listo. Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio fue bastante traumático, por así decirlo, cuando yo lo vi. Pero ahora que lo veo desde una perspectiva un poco exterior, es un ejercicio bastante chévere, ¿ok? Porque involucra un tema tan sencillo o un tema tan fundamental de Mate 2 que ustedes van a ver. Entonces, bueno, que seguramente se acordarán cuando lo vean.
Entonces, el ejercicio es este. A sub n es igual a n raíz de n factorial o el factorial. Tengo que explicarles, antes de continuar, qué es lo que significa el factorial. Seguramente muchos ya están familiarizados con él, pero el factorial significa simplemente es n multiplicada por n menos 1 multiplicada por n menos 2. Esto se quedó pegado. Multiplicada por n menos 3 hasta el 1. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto de manera... Este lápiz no me gustó porque se queda pegado demasiado. Voy a... no sé, morado. Está mejor. ¿Cómo se ve esto de manera a fin de ejemplo? Por ejemplo, 5 factorial. ¿Ok? 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y ahí termina. ¿Ok? Entonces 5 por 4, por 3, por 2, por 1, eso es 5 factorial. ¿Ok? Ciertas cosas importantes sobre los factoriales. El 1 factorial es 1 y el 0 factorial también es 1. ¿Ok? Esas son dos propiedades elementales. ¿Qué otras propiedades también podemos sacar de los factoriales? Las otras propiedades las iremos viendo. Pero con que ustedes sepan esto, con que ustedes sepan cómo funciona esta descomposición de n por n-1, n-2, n-3, ya ustedes tienen una idea bastante, o deberían tener una idea bastante clara de qué es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? A mí me están pidiendo la convergencia o divergencia. O diverge. ¿Converge o diverge? Me están preguntando. ¿Ok? Entonces, para nosotros ver la convergencia o divergencia de una serie, de una sucesión, disculpen, nosotros podemos hacerlo por crecimiento o decrecimiento, como hicimos acá, pero en este caso, evaluar el crecimiento o decrecimiento cuando hay factoriales es casi que imposible, ¿ok? O bueno, no es casi que imposible, pero el tratamiento que se haría con este ejercicio no es sencillo, no es amigable, ¿ok? Entonces, la mejor manera de hacerlo es por definición. Recuerden que la definición de una sucesión que converge es que el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, sea igual a L, que sea igual a un valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que encontrar el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de n factorial sobre n. ¿Ok? Tenemos que, de alguna manera, resolver ese límite. Este no es un límite que se resuelve con métodos de matemáticas 1 o 2. ¿Ok? Se resuelve más que todo con el famoso truquito. ¿Ok? Tiene un truco que yo lo que voy a hacer es voy a guiarlos de cómo es la resolución del ejercicio. Por favor, necesito que me pausen si en algún momento sienten que no entienden. ¿Ok? Esta es probablemente una de las sucesiones más complicadas, o si no, la más complicada que se pueden encontrar. Más difícil que esto no hay. El resto son todos límites que simplemente son un repaso de Mate 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer de primero? Vamos a copiar nuestro límite cuando n tiende a infinito y vamos a copiar la raíz como un exponente. ¿Ok? De manera que es n factorial elevado a la 1 sobre n sobre n. Por ahora no hemos hecho nada muy estrambótico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Disculpen. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? De alguna manera, yo quiero que este exponente, el 1 sobre n, esté arriba y abajo para poder agrupar. Entonces, fíjense una cosa. Este n está elevado a la 1, ¿cierto? 1 es lo mismo que n a la n sobre n, ¿cierto? N sobre n es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a copiarlo de esa forma. De manera que nos queda n, 1 sobre n elevado a la n sobre n, ¿ok? Ya se está poniendo un poquito más complicado, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo, por las reglas de las potencias, yo puedo agrupar de manera que me queda n a la 1 sobre n. Y eso es lo que yo voy a copiar acá.
el límite cuando n tiende a infinito de n factorial 1 sobre n, n a la n elevado a la 1 sobre n. Listo. Ahora, en el siguiente paso, como ustedes podrán ver, lo único que hay que hacer es agrupar estas dos cosas, porque hice ese trabajo con la intención de agrupar. De manera que nos queda n factorial, n a la n elevado a la 1 sobre n. Tenemos esta expresión y ahora esta expresión ya podemos, de alguna manera tenemos una idea de qué tipo de indeterminación es. Acá necesariamente no sabíamos, porque recuerden que para tener un límite, o cuando tenemos un límite, tenemos que evaluar la indeterminación. Eso es lo que nosotros queremos, en esencia, lo que queremos encontrar. Entonces, ya nosotros teniendo esto, nosotros podemos ver que la indeterminación en este caso es n tiende a infinito, por lo tanto, sí, es infinito a la 0, ¿ok? ¿Por qué infinito a la 0? Porque por convención, y esto es algo que simplemente van a saber ahorita, el n factorial crece mucho más rápido que el n a la n, ¿ok? Este es simplemente un dato curioso, ¿ok? Entonces, como este crece mucho más rápido que este, significa que esto tiende a infinito. Y 1 sobre infinito nos da 0. Por lo tanto, nuestra indeterminación es 0 a la infinito. ¿Ok? Esta parte del ejercicio o esta lógica que yo apliqué para resolverlo, ¿ha quedado clara o hay alguna duda? Si no hay alguna duda, por favor, mándenme las reacciones. Listo. Denme un segundo, voy a verificar que sigue grabando, no hay problema. Listo. Continuamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos la indeterminación y ahora tenemos que levantar esa indeterminación de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros vamos a aplicar yo iba a aplicar logaritmo de una vez, pero antes de aplicar logaritmo vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a descomponer el factorial y el exponente que nosotros tenemos acá abajo. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Límite cuando n tiende a infinito de... Y acá nosotros tenemos que el factorial, nosotros lo podemos descomponer como n multiplicada por n-1, n-2, n-3, pero en esencia, como estamos trabajando con números naturales, si nosotros multiplicamos y multiplicamos y multiplicamos, vamos a llegar a un punto en el que va a quedar como 3 por 2 por 1, ¿ok? Porque va a ser, digamos que n vale 3 millones. Entonces, 3 millones por 2.999.999 por tal, pero al final del factorial siempre va a quedar un 3 por 2 por 1. Y ahí es donde termina, ¿ok? Entonces, vamos a copiar el factorial de esa forma. Mientras que n a la n es simplemente n multiplicado n veces, ¿cierto? Y acá también nosotros estamos multiplicando n veces. Entonces, esto se va a ver de la siguiente forma. N por n, por n, por n, por n, 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 n. ¿Ok? Simplemente estamos multiplicando por n cantidad de veces. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, y esto es 1 a la n. Nosotros vamos a empezar a agrupar de alguna manera, de alguna forma. Acá en todo esto, como para a modo de simplificar, como todas estas son n's, las voy a poner como puntos suspensivos porque no es necesario agruparlas. Porque ya están como, ya ustedes van a ver cómo va a ser el tratamiento. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito nos va a quedar de esta forma. Primero nos va a quedar n sobre n. Después vamos a tener unos puntos suspensivos que representan todo esto que está en el medio. Y después va a ser 3 sobre n multiplicado por, yo agrupé este con este, 2 sobre n multiplicado por 1 sobre n. Todo elevado a la 1 sobre n. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
ya nosotros tenemos esto de manera simplificada, o por lo menos un poquito más simplificada. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? El n sobre n lo vamos a dejar así. Y ahora en el siguiente paso vamos a aplicar logaritmo primero y después eventualmente vamos a aplicar exponencial. Vamos a hacer la composición de exponencial con logaritmo, ¿ok? La exponencial con el logaritmo de el límite que nosotros tenemos. Límite cuando n tiene infinito de n por n, 3 a la n multiplicado por 2 a la n multiplicado por 1 a la n. 1 sobre n. Ok. Esta composición yo la hice simplemente porque esta es una herramienta que nos ayuda a resolver los límites que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Yo voy a introducir el logaritmo dentro de mi límite. Hasta ahora les voy a preguntar de nuevo porque este ejercicio sí puede ser un poquito denso. ¿Hasta ahora todo se entiende o tienen alguna duda en alguno de los pasos anteriores? Ok, como vamos bien y como también no quiero que el ejercicio se haga muy largo, voy a hacer 2 pasos en uno, ¿ok? Pero los 2 pasos son sencillos. Yo voy a introducir el límite, el logaritmo dentro del límite, y después por propiedades del logaritmo, el exponente yo puedo bajarlo, ¿ok? Entonces eso es lo que voy a hacer yo. En caso de que no lo entiendan, por favor me dicen y yo hago el desglose de los pasos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Esto nos va a quedar de la siguiente forma. Exponencial. Después acá nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de el 1 sobre n multiplicado por el logaritmo de n sobre n, 3 sobre n, 2 sobre n, 1 sobre n. ¿Ok? Eso es todo lo que yo tuve que hacer. ¿Ok? Simplemente bajo el exponente, este exponente que está acá, y después simplemente saco el logaritmo de todo. Y esto es el límite de todo esto que está por acá en... no me deja borrar. Ok, este es el límite de todo esto. Ok, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que una de las propiedades del logaritmo es que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b, ¿cierto? Entonces, el logaritmo se conoce como una herramienta, y esto a los matemáticos les gusta mucho, es una herramienta que convierte la multiplicación en sumas, ¿ok? Así es como se le conoce, porque el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos de los términos de la multiplicación. Pero entonces, convierte todas las multiplicaciones que nosotros tengamos, las va a convertir en sumas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Este logaritmo de n sobre n por tal, se convierte en logaritmo de n sobre n más tal, logaritmo de 3 sobre n más logaritmo de 2 sobre n más logaritmo de 1 sobre n, ¿ok? Simplemente es la suma de todos los logaritmos. Ahora, ¿cómo se ve? Exponencial compuesto con el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Y todo esto está multiplicado por, y voy a poner corchetes. Es el logaritmo de n sobre n más, y todos estos puntos suspensivos van a ir acá, logaritmo de 3 sobre n, logaritmo de 2 sobre n, más el logaritmo de 1 sobre n. Y ahí termina. Ok. Y acá cierro los paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Esto me recuerda bastante a una sumatoria. ¿Ok? Acá es donde viene la parte interesante. Esto como tal es una sumatoria, porque simplemente recordemos que esto es, n sobre n es 1 y logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? Entonces, pero
Déjenme, me devuelvo un poquito, porque este n sobre n me dice algo importante. Nosotros podemos expresar esto como en notación de sumatoria, de manera que nos va a quedar de la siguiente forma. Exponencial multiplicada por el límite, o bueno, compuesto con el límite de n cuando tiene infinito de 1 sobre n, multiplicado por, ¿qué? La sumatoria de cuando i es igual a 1 hasta n de logaritmo de i sobre n, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo les digo yo? El denominador es constante, entonces el denominador no cambia. Lo que cambia, que siempre cuando nosotros hacíamos sumatorias en Matemáticas 2, por eso es que es importante el curso de Matemáticas 2 acá en Matemáticas 4, lo que cambia es la i, ¿cierto? Entonces nosotros podemos expresarlo de esta forma, ¿ok? Les voy a preguntar, ¿hasta ahora se entendió cómo es que apliqué la sumatoria o debo repetirlo? Porque este paso es muy importante, tipo monumental, para hacer el ejercicio, ¿ok? Entonces, si entendieron esto, vamos bien. Ok, ahora, voy a dejar que piensen un poco, pero ¿a qué se les parece esto? Les doy tiempo. Con confianza pueden responder. Acá no hay respuestas incorrectas. Pero me gustaría que hicieran memoria del curso que yo estaba mencionando mucho en esta clase. Y en este curso se vio una expresión supremamente parecida a esta expresión que nosotros tenemos acá. Si alguno levanta la mano o escribe por el chat, estoy pendiente. Área bajo la curva, por ahí va, estamos tibios. Pero tiene un nombre, y es un nombre propio, es un nombre de una persona. Suma de Riemann. Exactamente. Esto que nos salió acá, de este límite que nosotros tenemos acá, nos salió una suma de Riemann. Donde nuestro f, y déjenme lo acomodo un poco. Segundo. Exponencial es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria cuando i es igual a 1 hasta n de logaritmo de i sobre n por 1 sobre n. ¿Ok? Así, de esta forma. ¿Qué pasa? La suma de Riemann tiene esta forma. I sobre n es f de xy asterisco por delta xy, ¿cierto? Y acá simplemente nuestro f de x y asterisco va a ser el logaritmo de 1 sobre n, ¿ok? Mientras que nuestro delta xy va a ser nuestro 1 sobre n. Entonces, en esencia, esto que nosotros tenemos acá, esta es la suma de Riemann, pero la integral de Riemann es el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann. De f de xy. Y esto es igual a una integral, ¿cierto? Es la integral definida. Esta es la definición base de una integral. ¿Ok? Entonces, pero, ¿cómo nosotros vamos a definir de dónde a dónde va esa integral? Pues nosotros vemos que el logaritmo, esperen, acá sí. Ok. Fíjense una cosa. El intervalo de integración que nosotros vamos a tomar, el intervalo de integración siempre viene dado por el delta xy. Y el delta xy de suma de Riemann es b menos a entre n. ¿Ok? Recordemos algo, estamos tratando con logaritmos. O sea que los logaritmos, el intervalo de integración siempre es el recorrido que hace la función en el eje x, ¿cierto? Una pregunta, ¿el logaritmo está definido para x menores que 0 o para x negativos?
No, el logaritmo solamente está definido para positivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá que mi delta xi, cónchale, ok, eh, ok, mi delta xi es 1 sobre n. Y esto, a su vez, tiene que ser igual a b menos a entre n, ¿ok? Yo acá esto lo tacho, por lo tanto, b menos a tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Como estamos hablando de logaritmos, nosotros tenemos que tomar un intervalo de integración que tenga longitud 1, ¿ok? En este caso, puede ser el que nosotros queramos. ¿Qué intervalo de integración voy a tomar yo? Voy a tomar el más sencillo, el intervalo 0, 1, ¿ok? Porque en ese... Ah, sí, el intervalo 0, 1 funciona. Sí, el intervalo 0, 1 es como el más sencillo y aparte también repasamos un poco lo que son las integrales impropias. El intervalo 0, 1 es uno que nos funciona, ¿ok? También nosotros muy bien pudiésemos tomar el intervalo, no sé, el intervalo 2 de 2 a 1 y también funciona, pero el intervalo de integración que vamos a tomar es de 0 a 1, ¿ok? Porque la longitud del intervalo tiene que ser de 1, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta suma que yo tengo acá, o toda esta expresión, se me convierte en una integral. Entonces, exponencial de la integral de 0 a 1 ¿de quién? Pues nuestra función era el logaritmo. El logaritmo natural. Entonces va a ser la integral del logaritmo natural de x, la integral de 0 a 1. Y ahí ya nosotros tenemos el ejercicio casi que terminado. Lo que tenemos que hacer es resolver la integral, ¿no? Hasta aquí el ejercicio ha quedado relativamente claro. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que se hizo? Ok. Si no se entendió, por favor pueden levantar la mano, abrir el micrófono o comentar en el chat. Y yo con gusto me devuelvo a donde sea que necesiten. Ahora, fíjense una cosa. Nosotros partimos de un límite y llegamos a una integral por sumas de rima. Esa es más o menos la idea de los límites que nosotros vamos a resolver. Bueno, no la idea, porque no van a haber límites más complejos que este. Pero los límites que nosotros vamos a resolver en Matemáticas 4 tienen un nivel de complejidad que no es que sea superior, pero que es distinto o que se resuelven con métodos un poco diferentes de cómo se resolvían los límites en Matemáticas 1 y 2, ¿ok? Porque este límite, le enseñas esto al Roberto que estaba viendo Matemáticas 2 y se queda loco de cómo se resolvió. Sí, ¿dónde está el L'Hopital? ¿Dónde están todas las herramientas que nosotros teníamos? Ese es, por así decirlo, como donde está la complejidad del curso de Matemáticas 4, es que hacemos operaciones que capaz que ya nosotros veníamos haciendo, pero tenemos que aplicar métodos que tal vez son un poco diferentes y poco intuitivos, ¿ok? Ahora, para nosotros resolver esta integral, lo primero que tenemos que hacer es, yo primero voy a resolver la integral por aparte, ¿ok? La integral de 0 a 1 del logaritmo natural de x. Esta es una integral impropia, porque recuerden que la gráfica del logaritmo natural va más o menos así, ¿cierto? Este es el logaritmo natural de x, y este es y, ¿cierto? Entonces, como tal, el logaritmo natural cuando se acerca a 0, la función se acerca a menos infinito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que copiarlo como el límite cuando k tiende a 0, en este caso es por la derecha, de la integral de k a 1 del logaritmo de x. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que resolver la integral. Esta es una integral de tabla, ¿ok? Porque la integral del logaritmo natural de x es x logaritmo natural de x menos x. Alguien corríjame si me equivoqué, porque hay veces que yo me confundo un poco con la primitiva. Si no, denme 2 minuticos y la busco para no, para verificarla. Sí, x logaritmo natural de x menos x.
Y esto es un límite, ¿cierto? Es el límite cuando K tiende a 0 por la derecha de esto que está evaluado de K a 1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos primero a evaluar, ¿cierto? Entonces, esto es el límite cuando K tiende a 0 por la derecha de la función. La función está evaluada primero en 1. Logaritmo de 1 es 0. Entonces, todo este término sería 0. Entonces nos quedaría menos 1. Menos. Y después sería K logaritmo de K menos K. Ok. Ya evalué mi función. Ahora lo único que voy a hacer acá es limpiarla un poco. Entonces voy a distribuir el signo. Ustedes ya saben. Cuando K tiende a 0 de menos 1 menos K logaritmo de K más K. Y ahora lo que tengo que hacer es sacar el límite de cada uno de... el límite de cada uno de estos términos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se saca eso? Vamos a separarlo. Entonces tenemos el límite de menos 1 es menos 1. El límite de K igual a 0 es 0. Menos 1 más 0. Y ahora vamos a enfocarnos en este. Más el límite cuando K tiende a 0 de K logaritmo natural de K. ¿Ok? Y este límite tenemos que resolverlo por la regla de L'Hopital. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es K es igual a 0. Acá no tenemos la indeterminación porque esta es una indeterminación 0 por infinito. Vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo de K. Este es un truco bastante conocido. Simplemente el K lo vamos a pasar como 1 sobre K al denominador. Ahora sí tenemos una determinación infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital. Entonces, al aplicar L'Hopital, ¿qué es lo que sucede? El límite cuando K tiende a 0, la integral, la derivada del logaritmo natural de K es 1 sobre K, y esta derivada es menos 1 sobre K al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ya que nosotros tenemos eso, voy a seguir por acá abajo. Voy a hacer la doble C. Voy a sacar el signo por fuera del límite. Me va a quedar K al cuadrado sobre K. Después acá cancelo. Y entonces al final tengo que el límite vale 0. ¿Ok? Porque K tiende a 0. Entonces por lo tanto todo el límite vale 0. Entonces este límite que yo tenía por acá, todo esto vale 0. ¿Qué significa entonces? Que la integral de 0 a 1 del logaritmo natural de x es igual a menos 1, ¿cierto? Que es el único término que sobrevivía. Pero ahora, este no es el resultado. El resultado de la sucesión es el exponencial del resultado. O sea, el exponencial de, en este caso, el resultado de la integral que es menos 1. Entonces, exponencial de menos 1. Ese va a ser nuestro resultado final. El exponencial de menos 1 es e a la menos 1. Por lo tanto, podemos decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima de n factorial sobre n a la n es igual a e a la menos 1. ¿Ok? ¿Qué significa ahora? Si el límite existe, porque ya nosotros determinamos el valor del límite, si el límite existe, entonces la sucesión converge. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que la sucesión converge. ¿Y converge a qué valor? Pues en este caso va a converger al valor del límite. ¿Ok? ¿Este ejercicio se entendió? En caso de que no se haya entendido, este es el momento para saldar las dudas porque ya la clase terminó. Ya no tengo más contenido planeado para hoy. Ya hoy vimos todo lo de sucesiones en una sola prepa. Entonces, nada, quedo a la orden para cualquier duda, pregunta o inquietud. Para los que les interesen las prepas privadas para grupos grandes, a partir de 8 personas en adelante, sale en $1.5 por persona. Las prepas incluyen grabación, porque esto está siendo grabado, de manera que yo les mando la grabación a las personas. A ver, cuéntame.
¿podrías explicar después que conseguimos el E a la menos 1, por favor? Ok, vamos a ello. Entonces, después de que conseguimos nosotros el E a la menos 1, lo único que hicimos acá es copiar el resultado del límite. Recordemos que este es un ejercicio tan largo que hay veces que se nos olvida qué es lo que estamos haciendo. La pregunta original era ver si converge o no la sucesión que a nosotros nos dieron por acá arriba. Imagínate tú. Entonces, para eso tenemos es que resolver este límite. El límite cuando n tiene infinito de a sub n es igual a L. ¿Ok? Entonces, si el límite existe, la sucesión converge. Como nosotros encontramos un valor del límite, el valor del límite es a la menos 1, entonces por lo tanto, lo único que hicimos acá es copiar la respuesta y decir que la sucesión converge. Entonces, por lo tanto, acá a sub n converge. Y ese sería el final del ejercicio. Ya nosotros dictamos que nuestra sucesión converge. Respondí a tu pregunta. Es que me quedé sin wifi y no escuché si había algo más. No. Eso es todo el ejercicio. Ya ahí terminó, por suerte, ¿no? Y nada. Entonces, quedó pendiente para los que les interese ya comenzar, no sé cómo sea la disponibilidad de ustedes mañana o el fin de semana, al menos si ustedes desean o están disponibles los fines de semana para hacer las prepas, yo no tengo ningún problema, como para que todos podamos coincidir en el mismo horario, ¿ok? La idea es yo adaptarme a las necesidades que ustedes tengan, obviamente tomando en cuenta mis posibilidades, ¿no? Entonces, esas son las características de las prepas. Ahorita yo les mandaré la grabación y les voy a mandar el documento por el canal de Telegram para que ustedes lo tengan y para que los compañeros que no pudieron asistir eh, también tengan eso. Y pues nada, chicos, espero les haya gustado la prepa, espero les haya servido, les haya aclarado dudas. Y quedo en contacto, quedo pendiente para lo que necesiten. Y pues nada, estamos en contacto. Hasta luego. A la orden, a la orden.